Por eso debemos de ser líderes estratégicos que puedan buscar que el reino de Dios esté unido y no dividido. En el liderazgo estratégico debemos de saber que no podemos actuar sin el favor del Rey. Nosotros en el reino de los cielos sabemos que todo lo que tenemos y logramos es a través del favor del Rey. Tenemos que buscar el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la serie La Corona. Hoy vamos a aprender acerca del liderazgo estratégico. Junto con mi esposo Sergio hemos aprendido a poder, en la palabra de Dios, estudiar y meditar acerca del liderazgo y cómo el Señor da estrategias para ello. Así que vamos a aprender del capítulo 5 del libro de Esther acerca de este liderazgo. Y déjenme contarles que este capítulo viene un momento importante en la vida de Esther. Ya Esther es reina, se ha dictado un decreto de muerte en contra del pueblo judío y ella viene, es el momento preciso para ejercer su liderazgo, para saber que para ese momento ha llegado. Y Esther viene el momento en el que se tiene que presentar ante el rey y hacer valer esa influencia y permitirse ganar el favor del rey, poder acudir al rey y poder llegar a la presencia del rey, aún sin ser llamada. Dice la palabra de Dios que número 1, ella se puso las vestiduras reales. El punto que vamos a aprender acerca del liderazgo estratégico es que Esther cuidó su imagen. Esther era una mujer que aprendió a vivir en la cultura del reino, y en la cultura del reino la imagen es importante. Ella tenía que cuidar ese momento en el que se presentaba ante el rey. No podía llegar de otra forma más que con vestiduras reales, preparada para ese momento y ese encuentro con el rey. Por eso es que dice la palabra en el verso 1, que Esther se puso las vestiduras reales. Y es momento de que tú te pongas las vestiduras reales, que tú sepas que la imagen que tú proyectas es una imagen de reino. La imagen que tú debes de proyectar como líder tiene que reflejar realmente la posición que tú tienes. Tiene que reflejar ese momento que tú estás viviendo en tu liderazgo. Así que cuida tu imagen, cuida lo que tú proyectas, cuida lo que tú le estás dando a entender a los demás, cuida lo que tú estás mostrando de ti mismo y de tu liderazgo. Esther lo sabía y ella cuidó ese detalle y cuidó su imagen. Número 2, nos aparece acá en el pasaje que ella logró el favor del rey. Ella se presenta sin ser llamada, pero se presenta, dice la palabra, que cuando el rey la vio, se ganó el favor del rey. Cuando la ley decía de que al presentarse sin ser llamado, la pena era la muerte. Las consecuencias eran que debía de morir. Ella tenía que morir, pero dice la palabra que se ganó el favor del rey. Como punto número 2 en el liderazgo estratégico, es importante saber del cetro de autoridad y de favor de un rey. Dice la palabra que la ley decía de que únicamente se le perdonaba la vida a aquel que el rey le alcanzara el cetro del favor del rey, y de esa manera se le perdonaba la vida. Dice la palabra que él extendió su cetro ante Esther y ella tocó la punta del cetro. Eso significa de que el rey le dio su favor, le perdonó la vida, le perdonó la transgresión que ella había realizado. En el liderazgo estratégico debemos de saber que no podemos actuar sin el favor del rey. Nosotros en el reino de los cielos sabemos que todo lo que tenemos y logramos es a través del favor del rey. Tenemos que buscar el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que buscar ganarnos su favor, su gracia, su misericordia, que cuando Él estire su báculo nos perdone y nos permita acudir a su presencia, acudir al acceso ante el Rey. Y Esther lo hizo, y dice la palabra de que ella tocó el cetro y se ganó el favor del Rey. Tanto fue así que Él le dijo que le pidiera lo que quisiera. Hasta la mitad de mi reino te daría, le dijo el rey Artajerjes a Esther. Esta era una propuesta muy buena, era una propuesta atractiva que Esther podía tomarla. Ella podía tomarla en ese momento, la palabra del rey, y tomar la mitad del reino. Pero aquí viene el tercer punto que quisiera tocar, y es acerca del reino.
el reino debe de permanecer unido. Y Esther lo sabía. El rey le dijo, pídeme lo que quieras, reina Esther, hasta la mitad de mi reino te daría. Cuando nosotros entendemos como Esther que un reino dividido no puede permanecer, aunque la propuesta era atractiva, ella no podía recibir la mitad de un reino. Ella tenía que ser una mujer sabia, que buscara la unidad del reino y no la división, que buscara la unidad de su casa y no la división. Por eso debemos de ser líderes estratégicos, que puedan buscar que el reino de Dios esté unido y no dividido. Las propuestas van a venir, las propuestas de división van a venir, la tentación puede venir, pero tú tienes que ser un líder estratégico y saber que lo que busca un líder es la unidad del reino. Ella no quería la mitad, ella quería el reino completo, unido por una sola causa. Y ese era el propósito para el cual ella estaba llamada. Me llama la atención también que cuando detectamos que un reino va a estar unido, la propuesta del rey se la hizo en 3 ocasiones. El rey en 3 ocasiones le dijo de que le daría lo que fuera, hasta la mitad de su reino. Y ella, las 3 ocasiones, nunca le respondió por la mitad. Ella siempre buscó la unidad del reino. Y me llama la atención también, y es el punto 4 que quiero resaltar hoy, es el banquete. Este es el liderazgo estratégico. Esther nos muestra que ella no actuó impulsivamente, no fue una mujer que actuó por emociones. Ella fue una mujer sensata, una mujer sabia que supo crear una estrategia de liderazgo para poder llegar al rey, para poder acceder a su favor y para poder lograr resultados positivos. Es decir, Esther, cuando se presenta ante el rey, no le pide nada, únicamente le dice que la acompañe a un banquete que ella le ha preparado. El banquete representa la estrategia del reino. Los reyes se mueven en estas áreas y ella lo sabía. Los reyes se mueven en banquetes, les gusta hacer banquetes. Y ella lo sabía y lo puso en marcha. Así que ella puso en marcha una estrategia que vino de lo alto, una estrategia en su liderazgo. Y no se fue a ponerle cargas al rey, no vino con una petición agobiante, no vino a llorar ante el rey. Ella vino con sus vestiduras reales, ganándose el favor del rey, a hacerle una invitación a un banquete. Esto nos enseña de que es más importante la estrategia que tener la razón. La estrategia que buscar un resultado afirmativo. Lo que necesitas tú es una buena estrategia para tu liderazgo. Y lo que vamos a aprender en este banquete es lo siguiente. Y es que Esther comprendió que tenía que llegar primero al rey para poder afectar a las masas. Poder llegar al líder antes que a las masas, poder crear un ambiente de mesa antes que a las masas. Por eso es que debemos de aprender que nosotros podemos lograr más a través de las mesas para beneficiar a las masas. Podemos entender que el liderazgo ahora es de llegar a las cabezas, al rey, a los líderes, que van a discutirse cosas importantes en las mesas, que van a repercutir en la vida, en el progreso y en beneficio de las masas. Y eso es lo que hizo Esther. Esther no acudió a las masas, Esther acudió a una cabeza, acudió al rey, al líder, al que estaba sentado a la mesa, para que en un banquete se discutiera algo trascendental para todo un pueblo. Es importante que aprendamos de este liderazgo estratégico, que ahora es momento de influir en mesas para que repercutan un beneficio en las masas y podamos ver ese resultado efectivo en nuestro liderazgo. Podemos entender entonces que este liderazgo viene a ser más liderazgo de mesas. Esther jamás se levantó con las masas, jamás fue a luchar con las masas. Ella llegó al líder correcto, al rey, al que tenía la autoridad, al que tomaba las decisiones, al que tenía en la mesa, en el banquete, la autoridad sobre todo el reino. Así que tenemos que aprender a ser líderes estratégicos como Esther,
a poder influir en los líderes, a poder influir en las personas de gobierno. Es momento que nosotros los cristianos, los que nos movemos en el reino de Dios, sepamos el poder de influencia que hay en las mesas, el poder de influencia que hay en las personas de gobierno, y que lleguemos a liderar líderes, a liderar cabezas, a ser hombres y mujeres que repercuten en la vida de los que toman decisiones. Las decisiones se están tomando en mesas, las decisiones que vienen a afectar al pueblo, que vienen a afectar a las masas, se toman en las mesas, se toman en los banquetes. Esta es una estrategia que Esther usó. Y ella no solamente lo invitó a un banquete, sino que lo invitó a 2 banquetes. Ella sabía lo trascendental del banquete, sabía el momento oportuno, no actuó por emoción, no actuó impetuosamente, no fue una mujer que se descontroló y llegó a los pies a llorar y a suplicar y a hacer escándalo. No, ella fue estratégica. Ella fue una mujer que supo pensar sabiamente, que supo esperar el momento oportuno para hacer la solicitud, para hacer esa petición. Y entonces entendemos que número 1, hay que cuidar la imagen. En un liderazgo estratégico, la imagen es importante. Número 2, el cetro y el favor de Dios en tu vida. Ese es un liderazgo estratégico. No puede faltar el favor de Dios en tu vida. Número 4, el banquete. Saber que ahora la estrategia debe de ser llegar a las mesas para beneficiar a las masas. Y número 5, podemos saber de que el liderazgo estratégico debe de ir acompañado precisamente de eso, de astucia y de ingenio para poder llegar al fin que tú persigues, que es beneficiar a muchos más. Así que te invito para que seas un líder estratégico y que puedas influir en los líderes del momento. Muchas gracias, y siempre te invito para que puedas suscribirte a nuestro canal y que active las notificaciones y sigamos aprendiendo del liderazgo de Esther.